Bueno, siguiendo con el teórico de la doctora de historia clínica, ahora vamos a conocer un poco de índices. Yo voy a hablar aparte de índices, después el doctor Encina Tutuy va a seguir con odontograma. Dentro del examen intraoral, nosotros vamos a realizar el examen y registro gingival, que es el índice gingival de Loeys-Silnes. Vamos a hacer el registro de la higiene oral, que es el índice de placa bacteriana o índice de Oleri. Vamos a realizar el registro del estado de las piezas dentarias, que es el odontograma, y el índice de caries, que es el CPO. Le colocamos así porque siempre que se toma un examen, ya sea final o parcial, se le va a preguntar el orden en el que realizamos estos índices y por qué realizamos en este orden. Bueno, ¿qué son los índices? Los índices son proporciones o coeficientes matemáticos que van a indicar la frecuencia con la que van a ocurrir ciertos hechos o enfermedades en un individuo o en una comunidad y que pueden incluir o no el grado de severidad de la misma. Esos índices Tiene tres deben tener ojos. ciertos requisitos. Chiquito. Uno es la pertinencia, que va a ser la relación entre el índice usado y la condición o la enfermedad que está en estudio. La confianza, que es mantener su validez al ser sometido a un análisis estadístico. El significado, que debe brindar una idea general, comprensible y significativa de lo que se está midiendo. También, cuando vamos a realizar un correcto registro de índices, es indispensable o necesario que podamos definir dos conceptos. Uno es el de prevalencia y otro es el de incidencia. Cuando hablamos de prevalencia, hablamos del número total de individuos que presenta una enfermedad. Es decir, estamos hablando del número de casos que hay en un tiempo determinado. Y cuando hablamos de incidencia, vamos a hablar del número de nuevos casos que se presentan en un determinado tiempo. Bueno, índice gingival de Loeys-Silnes. ¿Qué es este índice? ¿Qué hace? ¿Qué evalúa? El estado de salud o enfermedad en el que se encuentra la encía, que va en una escala graduada del 0 al 3. Se va a fundamentar en criterios de color, contorno, consistencia y la tendencia al sangrado de la encía. Estos son los grados. El grado 0, es la encía normal, que se puede ver en esta diapositiva, donde hay ausencia de inflamación, se encuentra de color rosa pálido, tiene una consistencia firme, tiene el puntillado en cáscara de naranja y sus papilas en forma de filo de cuchillo. En el grado 1 tenemos la inflamación leve, donde hay un ligero cambio de color y edema. Los bordes van a estar redondeados y no sangra el sondaje. Cuando hablamos del grado 2, ya tenemos la presencia de una inflamación moderada, donde vamos a tener el enrojecimiento de la encía, edema, y va a sangrar al sondaje luego de 10 segundos. Eso quiere decir que es un sangrado que es provocado. Cuando hablamos de la inflamación severa, que es el grado 3, vamos a tener un marcado enrojecimiento, presencia de edema, ulceración y sangrado espontáneo. Siempre que realizamos este índice, teniendo en cuenta estos grados, vamos a tener que el valor compatible con salud va a ser de 0 a menor a 1. Porque cuando ustedes realizan el índice de Loeys-Silnes y ya le da un valor de 1 o mayor a 1, ya vamos a estar en presencia de inflamación. Desde el momento que a ustedes le da valor 1, ya tienen una inflamación leve. Por eso ya no va a ser compatible con salud. Bueno, para realizar este índice, nos vamos a valer de un instrumento que se llama sonda periodontal, que presenta un extremo redondeado, tiene un mango, un cuello y una parte activa.
Esa parte activa tiene un extremo redondeado que va a evitar que se dañe la encía. Para realizar este índice vamos a colocar el extremo de la sonda paralelo al eje mayor de la pieza dentaria. No es necesario que lleguemos al fondo del surco gingival. Ranford seleccionó estas piezas dentarias en la dentición permanente, que son las piezas seleccionadas para realizar este índice. La pieza dentaria 1.6, la pieza dentaria 2.1, la 2.4, la 3.6, 4.1 y la 4.4. Vamos a tener en cuenta por pieza dentaria 4 zonas o 4 sitios. Por vestibular vamos a tener en cuenta distal, central y mesial. Y ya sea superior vamos a tener en cuenta palatino y si es inferior, lingual. Bien, este es el diagrama o el cuadro que ustedes van a colocar, van a tener en la historia clínica para ir colocando en estos cuadritos los valores que a ustedes le va dando ese sondaje que van realizando con la sonda periodontal en los sitios donde ya dijimos de cada pieza dentaria. Pieza dentaria 16, por ejemplo, que realizan por mesial, qué número le da, central, qué número le da, qué grado sería, distal, qué grado le da, palatino lingual, qué grado le da, y acá colocan cuánto le dieron los 4 sitios sería. ¿Vieron? Voy a seguir adelante para mostrarle mejor. Bueno, ya le voy a explicar mejor esa parte que lo tenemos realizado. Ahora, para realizar el índice gingival vamos a tener en cuenta la ubicación correcta del paciente, el instrumental de inspección que vamos a necesitar, que es el espejo bucal, la sonda periodontal y la pinza para algodón. El aislamiento relativo de las piezas dentarias que vamos a observar, donde utilizamos la estorunda de algodón y el eyector de saliva. La historia clínica con el cuadro de registro, este cuadro que le acabo de mostrar, virome azul y calculadora. Bueno, para realizar este índice vamos a colocar, que de esto algo ya les dije, la parte activa de la sonda periodontal paralela al eje mayor del diente. El extremo va a recorrer el surco gingival sin presionar y con movimientos continuos a lo largo de toda la zona gingival que nosotros queremos examinar. Se registra el grado gingival en 0, 1, 2 o 3 que presentan los 4 sitios de la pieza dentaria. El examen se va a realizar por cuadrantes. Vamos a comenzar por el cuadrante superior derecho, siguiendo las agujas del reloj, el sentido de las agujas del reloj, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior izquierdo y por último el cuadrante inferior derecho. En caso de que se encuentre ausente la pieza dentaria que está enunciada en el diagrama, vamos a utilizar la que se encuentra inmediatamente posterior del mismo grupo dentario. ¿Vieron? Acá esto les quería mostrar para que se entienda bien. Ustedes van a colocar el grado que le da por mesial, la pieza dentaria 16, por ejemplo, el grado que le da la zona central, el grado que le da distal, el grado que le da palatino y lingual y van a colocar un resultado. Van a sumar 2, 3, 5, 6, 7. 7 dividido 4. ¿Por qué? Porque son 4 zonas las que ustedes midieron. Entonces, siempre que ustedes coloquen los grados, los van a sumar y los van a dividir por 4. ¿Se entiende esta parte, chicos? Cualquier cosa me consultan. Una vez que ustedes tienen sí. ¿Puede explicar de vuelta esa parte? Sí. Cada vez que ustedes realizan
el índice de Oleri, de Loewe-Cirne, perdón, el sondaje de cada zona, de cada sitio de la pieza dentaria, por ejemplo, vamos a la pieza dentaria 16, en mesial a usted le dio un grado 2, en central le dio un grado 1, en distal le dio un grado 2 y en palatina y lingual le dio un grado 2. Ustedes realizan la suma de todos los grados que le dieron en cada sitio y van a dividir por 4. ¿Por qué se divide por 4? Porque son 4 las... ¿Qué dividimos por 4? ¿Sí? Y ahí se obtiene un total de esta pieza dentaria. ¿Sí? Amigo, ¿qué dividimos por 4? Una vez que hacen todas las piezas dentarias, van a realizar la suma de todos los resultados y se va a dividir por 6. ¿Por qué por 6? Porque son 6 los números, las piezas dentarias que tenemos como parámetro o seleccionadas. Y ese le va a dar el número, el valor a ustedes del índice de Loewe-Cirne. ¿Se entiende? Siempre. Sí, profe. Bien, siempre que el valor esté entre el 0 y menor a 1, va a ser compatible con salud. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer sobre el índice de Loewe-Cirne? Bueno. ¿Dónde encuentra uno? Luego tenemos el índice de placa bacteriana o índice de Oleri. El índice de placa bacteriana evalúa la calidad de higiene oral que tiene el paciente y está indicado en porcentaje de superficies dentales tenidas con una sustancia revelante. Las sustancias revelantes son colorantes que tiñen los depósitos bacterianos, ya sea en dientes, en lengua, en encía, y que no van a facilitar la visualización. Proporcionan al paciente una herramienta de autoeducación o de automotivación para mejorar el control del biofilm dental y va a permitir mostrarle al paciente, también pasándole un espejo de mano, para que el paciente se fije dónde es necesario que él enfatice su cepillado dental. También nosotros lo llamamos que nos sirve como motivación al mostrarle al paciente dónde se tiñe esa sustancia revelante, es donde él tiene la presencia de placa bacteriana. La presentación comercial de las sustancias revelantes pueden ser en comprimidos o en soluciones. Esas sustancias revelantes deben tener condiciones que no deben ser tóxicas, que no manchen, que el sabor sea agradable, aceptable, de fácil eliminación y buen contraste. ¿Qué elementos necesitamos para realizar el índice de Oleri? La sustancia revelante, el vasodapen y hisopos en caso de que la sustancia sea en solución. Espejo bucal, virome, lápiz o fibra roja, historia clínica, el espejo de mano para poder darle al paciente y que visualice, y el cepillo dental. Bueno, en caso de que la sustancia revelante sea en comprimido, se le solicita al paciente que disuelva en la boca y que con la lengua trate de distribuirlo por todas las caras de las piezas dentarias durante unos segundos. Y luego se saca el exceso enjuagándose con un poco de agua. En caso de que sea en solución, vamos a colocar 10 gotas en un vaso de y con la ayuda de un hisopo se va a distribuir por todas las caras de las piezas dentarias y mediante un buche se va a eliminar el exceso. Vamos a observar detenidamente y en forma ordenada las superficies tenidas y vamos a solicitarle al paciente que observe las zonas de retención del biofilm dental con un espejo de mano. Este es el diagrama donde ustedes van a pintar esas zonas que ustedes ven teñidas con la sustancia revelante en la boca del paciente. Para registrar
registrar, se recomienda la siguiente sección. Se encuentra dentro de la cara de la pieza dentaria. Vamos más adelante para que se entienda. Sí, a mí también se me sonó con mi padre. Esto es una duda que por ahí tienen muchos, se confunden mucho a la hora de colorear con el color rojo. Esta línea media a usted lo que le va a indicar, yo siempre le digo, todo lo que va hacia el centro va a ser mesial. Todo lo que se aleje de esta línea media hacia afuera va a ser distal. En cuanto a esta, acá ustedes pueden ver lo que yo le estoy diciendo. En cuanto a esta línea, cualquier consulta me preguntan, todo lo que da hacia afuera, ya sea superior o inferior, da hacia afuera, estamos hablando de la cara vestibular. Y lo que da hacia la línea esta media o hacia adentro, en el caso del sector superior va a ser palatino y en el caso del maxilar inferior va a ser lingual. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bueno, acá pueden observar de manera macroscópica la coloración del biofilm dental con las sustancias revelantes, cómo se puede ver esa acumulación de placa bacteriana. Bueno, consideraciones que tenemos que tener para realizar el índice de placa bacteriana o índice de Doyle. Se consideran 4 superficies por cada pieza dentaria. No se consideran las caras oclusales por retener de manera mecánica el biofilm, ya sean fosas y fisuras, y tampoco se consideran los bordes incisales. No se consideran las piezas dentarias ausentes, y en el caso de la dentición mixta, las piezas dentarias permanentes y temporarias se van a registrar, en el mismo diagrama. Pero vamos a aclarar la pieza dentaria temporaria que se encuentre. El valor, como ya dije antes, de este índice es porcentual. Siempre que sea menor a 20%, estamos en presencia de un paciente que es compatible con salud. Acá, para mostrarle mejor el diagrama y mostrarle cómo se realiza, así ustedes van a pintar las superficies que ven, o en el caso de cuando nosotros le damos el caso clínico para resolver, se le dice las superficies que tienen que pintar de cada pieza dentaria. Y ustedes, para realizar este índice, van a necesitar esta fórmula, que se le pregunta siempre. Esta fórmula se tienen que saber como su nombre, porque siempre se le va a pedir que coloquen esta fórmula, ya sea en los exámenes o en los trabajos prácticos de caso clínico, que es el número de superficies teñidas por 100 sobre el número de superficies presentes o número de dientes por 4. Es igual a un resultado en porcentaje. Tengo hecho para... Ahí está. Acá, por ejemplo, vamos a observar teñidas, se cuenta cada superficie que teñimos y se coloca el número de superficies teñidas. En este caso tenemos 14 superficies teñidas. Y después dice, dividido el número de superficies presentes o de dientes por 4. Si nosotros en una dentición permanente tenemos, que es el ejemplo que está acá, 32 piezas dentarias, vamos a realizar 32 por 4, lo que nos va a dar un valor de 128.
A ver, chicos, cuando nosotros les damos un caso clínico, yo siempre les digo, ustedes seguido a esto tienen que realizar el odontograma, vayan al odontograma, fíjense cuántas piezas dentarias están ausentes, entonces cuando realizan el OLERI no se confunden y ya restan esas piezas dentarias que están ausentes. Por ejemplo, si a ustedes el odontograma le dice que hay dos piezas dentarias ausentes, no van a ser 32 por 4, porque hay dos ausentes. Entonces vamos a hacer 30 por 4. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. ¿Se entiende? Bien. Bueno, entonces hicieron 14 dividido 28 por 100 igual a 10,9%. ¿Este valor que nos dio acá es compatible o no es compatible con salud? Sí, es compatible, profe. Es compatible con salud. Muy bien. Bien. Bueno, chicos, si tienen alguna duda, aprovechen. Si no, sigue el doctor Encina Tutuy con odontograma. ¿No hay dudas? Bueno, Profe, ¿puede explicar lo del número de superficies presentes? esto, acá, número de Sí, sí, sí. superficies presente se refiere a la cantidad, acá, cada triangulito que vos tengas presente. O la cantidad de piezas dentarias por 4. Lo que decía recién. Generalmente un paciente adulto tiene 32 piezas dentarias. Entonces vos, para sacar el número de superficies presentes, vas a hacer 32 por 4. Si a vos te dice el odontograma que a ese paciente le faltan 3 piezas dentarias o le faltan 2 piezas dentarias, vos vas a estar en presencia, por ejemplo, le faltan 2 piezas dentarias, vas a estar en presencia de 30 piezas dentarias. Entonces, como vos tenés que sacar las superficies, vas a hacer por 4, porque son 4 superficies las que nosotros tenemos en cuenta para realizar este índice, ya que oclusal e incisal no se cuentan en este diagrama. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Bien. Gracias. Bueno, ahí ya voy, doctor Encina, que no sé cómo se deja de compartir. Acá. Ahí está. Oh, Muy bien, doctora. tú y este profe. ¿Cómo? Profe Encina, tú y. ¿Se ve ahí lo que estoy compartiendo? ¿Me escuchan? Buen día. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces hasta acá, dentro del examen clínico intraoral de la historia clínica, la doctora habló del índice gingival de Loeys-Silnes y del índice de placa bacteriana de O'Leary. A continuación, nosotros, siguiendo el orden de la historia clínica, tenemos que hacer el odontograma y, por último, el índice de caries CPO. Vamos a ver qué son esas dos cosas. La doctora les mostró cómo quedaría las piezas dentarias donde se utilizó la sustancia revelante. Y ahora, una vez que terminamos este índice, nosotros debemos indicarle al paciente y enseñarle una técnica de cepillado. Le vamos a dar un cepillo dental, una pasta dental si es necesario, un espejo de mano, y que él aplique la técnica de cepillado que nosotros le estamos enseñando. Porque tenemos que eliminar toda esa biopelícula y esa sustancia revelante que está presente en la boca del paciente. También le vamos a enseñar a utilizar el uso del hilo dental y cualquier otro elemento accesorio de higiene que sea necesario. Porque para hacer un odontograma, la cavidad bucal
debe estar en condiciones óptimas. Quiere decir que no debe haber sustancia revelante y no debe haber biopelícula. Si una vez que el paciente se cepilló los dientes y sigue habiendo restos de biopelícula o de sustancia revelante, reforzamos la técnica de cepillado, o bien podemos hacer nosotros un cepillado mecánico con una brochita en el micromotor y hacemos nosotros esa última limpieza de las superficies dentarias. Bueno, ¿qué es el odontograma? Etimológicamente la palabra odontograma tiene dos partes. Odonto, ¿sí?, que hace referencia al diente, a la pieza dentaria, y grama, que hace referencia a un gráfico o dibujo. Entonces lo podemos definir al odontograma como un registro gráfico, un diagrama del estado actual de las piezas dentarias. Y fíjense lo que dice estado actual, es decir, que nosotros vamos a completar ese gráfico con lo que vemos en el momento del examen clínico de la boca del paciente. Bueno, para identificar la pieza dentaria vamos a utilizar el sistema de nomenclatura de Zygmundi, que utiliza 2 dígitos, ¿sí? El primer dígito hace referencia al cuadrante de la cavidad bucal en el que estamos trabajando, y el segundo dígito hace referencia a la pieza dentaria dentro de la hemiarcada: incisivo central, lateral, canino, primer premolar, segundo premolar, primero, segundo y tercer molar, ¿sí? Chicos, hay un micrófono que está abierto, por favor, si pueden cerrarlo. Entonces, uniendo esos dos dígitos, identificamos a la pieza dentaria, ¿sí? Por ejemplo, la pieza dentaria 1.1 sería el incisivo central superior derecho, porque hablamos del incisivo central que se ubica en el cuadrante superior derecho. Lo mismo pasa para el cuadrante superior izquierdo, sería el cuadrante 2, el cuadrante 3 el inferior izquierdo y el cuadrante 4 el inferior derecho. Esto nos sirve para identificar la pieza dentaria y no estar diciendo incisivo central superior derecho. Directamente decimos 11 o 1.1 y ya todos hablamos el mismo idioma e identificamos a la pieza dentaria, ¿sí? Esto es para recordarles. En la dentición permanente vamos a utilizar los números del 1 al 4 para los 4 cuadrantes, el 1 para el superior derecho, el 2 para el superior izquierdo, el 3 para el inferior izquierdo y el 4 para el inferior derecho. Y siempre les hacemos hincapié en esto y les recalcamos que sigan este orden, comenzando por el cuadrante superior derecho, para no pasar por alto alguna de las piezas dentarias y por ahí pasamos por alto algo que debería estar registrado en el gráfico y no lo hacemos porque no seguimos un orden. Esto es para la dentición permanente, mientras que para la dentición temporaria vamos a utilizar el 5 para el superior derecho, el 6 para el cuadrante superior izquierdo, el 7 para el cuadrante inferior izquierdo y finalizamos con el 8 para el cuadrante inferior derecho. Y acá utilizamos los números del 1 al 5 para identificar las piezas dentarias temporarias. Este es el gráfico del odontograma. Fíjense, tenemos en el centro esos cuadraditos, ¿sí?, que tienen números donde se identifican las piezas dentarias, del 11 al 18, del 21 al 28, del 31 al 38 y del 41 al 48 para la dentición permanente. Y hay un cuadrado por cada pieza dentaria. Y para la dentición temporaria, que está abajo, ¿sí?, tenemos del 51 al 55, del 61 al 65, del 71 al 75 y del 81 al 85. También un cuadradito para cada pieza dentaria. Y por hacia arriba y hacia abajo, donde dice nomenclatura, tenemos una fila de casilleros, ¿sí? El superior corresponde a las piezas dentarias del maxilar superior y el que está por abajo corresponde a las piezas dentarias del maxilar inferior, ¿sí? Ya les voy a mostrar para qué sirve
cada parte del gráfico. Esto es como si fuera un cuadradito de una pieza dentaria, para mostrarles que en este caso contamos las 5 superficies de la pieza dentaria. La doctora les decía, tenemos una línea vertical y una línea media horizontal. Lo que se acerca a la línea media vertical es mesial, lo que se aleja es distal, y a la línea horizontal lo que se acerca, en el caso del maxilar superior es palatino y en el caso del maxilar inferior es lingual. Y lo que se aleja es vestibular. Eso tienen que ubicarse bien para poder registrar correctamente lo que se ve en la boca del paciente. Y también en el centro tenemos la superficie oclusal para el sector posterior e incisal para el sector anterior. Cualquier duda, me paran y me preguntan, ¿sí? Profe, una consulta. Sí. En la diapo pasada, ¿Cómo? pues mostró la diapositiva pasada. La anterior. ¿Esta? Sí. Bien, esa. No, la otra. La de Esta. Eso. Profe, entonces ahí lo único que cambia es la parte de abajo, ¿cierto? Siempre va a ser igual o palatino. La parte vestibular siempre queda. La parte vestibular siempre queda hacia arriba en el maxilar superior, hacia afuera, por decirlo así, y en el maxilar inferior queda hacia abajo vestibular. Es como si en este, por ejemplo, en este dibujo, es como si el paciente estuviera abriendo la boca así. Es un gráfico como que el paciente está con la boca abierta. Fíjense, vestibular está hacia arriba en el maxilar superior y vestibular está hacia abajo en el maxilar inferior. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Perfecto. Eso es importante que se ubiquen Profe, bien. Sí. que en la imagen en la que le sigue, digamos, que mostró, vendría a ser una pieza, vendría a ser una pieza dentaria izquierda, ¿verdad? Por la posición del, donde está mesial, digamos, el lado ¿Superior o inferior? superior. Ah, no, Perfecto. perdón. Sí, sí, Superior. sí, sí. Esta pieza dentaria corresponde a la hemi arcada, sería el cuadrante 2, el cuadrante superior izquierdo. Perfecto. Sí. Así es, muy bien. ¿Seguimos? Bueno, ¿qué necesitamos para hacer un buen odontograma? Porque fíjense que el odontograma, yo tengo que ver la historia clínica y tengo que ver, yo con eso, sin mirar la boca al paciente, yo como docente o otro colega, dice, ah, bueno, acá tiene tal cosa, acá tiene, o sea, esto tiene que ser un registro fidedigno y fiel de lo que presenta en la boca del paciente. ¿Qué vamos a utilizar? Una triada de exploración. Esa triada está formada por el espejo bucal, que es este que tiene el mango, ¿sí? Con el espejo en la parte activa. Un explorador, los hay de distintos tipos, los ideales son el número 23 y el de Siffredi, que tiene un extremo calibrado, porque a veces necesitamos por ahí diferenciar entre distintos tipos de surcos, y una pinza de algodón, ¿sí? Por la cual vamos a llevar rollos de algodón, bolitas de algodón o cualquier elemento que podamos llevar y sacar de la cavidad bucal, para eso nos sirve. Una jeringa triple de agua y aire, que es esta que está acá, que esta se desprende de la platina, ¿sí? de la unidad dental. Con un botón presionamos, tira agua, con otro botón presionamos, tira aire, y si apretamos los dos, tira una especie de spray, por eso es triple. Buena iluminación, que esto nos va a dar, lógicamente, la fuente de iluminación del equipo odontológico, y una virome roja y azul. Los dos vamos a necesitar. Y cuando decimos roja y azul, no es ni violeta, no es ni naranja, no es ni rosado. Es roja y azul, esos dos colores. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, como les dice, les hacemos hincapié en el orden, ¿sí? Sí, respetar el orden de los cuadrantes. Siempre vamos a empezar por la pieza dentaria, la última pieza dentaria del cuadrante superior derecho. Si el paciente presenta las 32 piezas dentarias, nuestra primera pieza dentaria para examinar es la pieza dentaria 18, el tercer molar superior derecho. Si no tuviera el 18, bueno, arrancamos por el 17 o el 16, pero siempre por la última pieza dentaria que está en el cuadrante superior derecho. De ahí recorremos todo el sector, hacemos todo el sector posterior, sector anterior,
hasta llegar a la línea media, pasamos al otro cuadrante. Terminamos el cuadrante 2, bajamos al maxilar inferior, empezamos por el 38. De ahí pasamos todo hasta la línea media y vamos al cuadrante 4, finalizando con la pieza dentaria 48. Además de la buena luz, necesitamos que las superficies dentarias estén secas. Para eso vamos a utilizar rollos de algodón que lo vamos a colocar en el vestíbulo de la boca, ¿sí? Entonces, estos rollos de algodón absorben la saliva y también ayudan a separar los labios y el carrillo del paciente. Si es necesario, colocamos un inyector de saliva, ¿sí? Para que el campo y todo lo que nosotros estemos evaluando esté bien seco y en buenas condiciones. Eso es un aislamiento relativo de la cavidad bucal del paciente. Con la jeringa triple secamos la superficie dentaria si es necesaria y con la virome roja o azul vamos a ir anotando en el gráfico. Vamos a dibujar por un lado lo que vemos y en los casilleros de arriba vamos a colocar una nomenclatura. Si nosotros utilizamos para dibujar el color rojo, la nomenclatura va en color rojo. Si utilizamos el color azul para dibujar, la nomenclatura va en color azul. Estos dos colores nos van a estar indicando el azul para los hallazgos o las situaciones fisiológicas que encontremos en la cavidad bucal del paciente y el color rojo para determinar las situaciones o hallazgos patológicos que encontremos en la cavidad bucal del paciente. Vamos a ver cómo graficar y cómo realizar la nomenclatura de los hallazgos fisiológicos con azul. El diente ausente. Una pieza dentaria ausente es aquella que no ha hecho su aparición en la cavidad bucal, no ha erupcionado todavía en la cavidad bucal, y vamos a considerar un ausente fisiológico hasta 3 años posteriores de su edad normal de erupción. Acuérdense que hay una cronología de erupción de las piezas dentarias y yo como odontólogo debo saber esa cronología de erupción para considerar si la ausencia de esa pieza dentaria es fisiológica o no. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan a qué edad erupciona el primer molar superior? ¿O alguno sabe cuál es la edad promedio? El primer molar superior erupciona a una edad promedio de los 6 años de edad. Es decir, si esa pieza yo no la veo en boca y el niño tiene 6 años, es todavía un ausente fisiológico. Y como les dije hoy, puedo esperar hasta 3 años más, es decir, hasta los 9 años en ese caso, para considerarlo como un ausente fisiológico. Si ya tiene 15 años la persona y no está el primer molar superior o inferior, quiere decir que ese ausente ya no es fisiológico, sino que ya pasó alguna situación que no es fisiológica y el diente o fue extraído o pasó algo que no está en boca. Entonces, el diente ausente fisiológico es aquel que no está en la cavidad bucal y podemos esperar hasta 3 años posteriores a su edad normal de erupción. En el caso de los terceros molares, el límite que nosotros consideramos es hasta los 25 años de edad. Es decir, si una persona tiene 40 años y no está en los terceros molares, ya es un ausente patológico. ¿Cómo vamos a graficar el ausente fisiológico? Con 2 líneas azules paralelas entre sí, horizontales u oblicuas. Y en este caso no vamos a colocar ninguna nomenclatura en el casillero. Les voy a mostrar cómo marcar. Este es el gráfico del odontograma. Tomé solamente la arcada superior para mostrarles. En esta cavidad bucal no están los terceros molares y esta persona ya tiene más de 25 años. Entonces, las piezas dentarias 18 y 28 son ausentes fisiológicos. Marco con 2 rayitas azules, paralelas, oblicuas u horizontales. Acá a la izquierda le pongo un grande como para que ustedes puedan ver cuál de las dos opciones cualquiera de las dos opciones también. Y en el casillero no debo colocar ninguna nomenclatura. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, así vamos a ir viendo
Una por una la situación de cómo graficar y cómo realizar la nomenclatura. Otra cosa que tengan en cuenta, ya que estamos hablando de dientes ausentes, ausencia fisiológica, nosotros en esta unidad curricular vamos a trabajar siempre con la dentición permanente. Ustedes posteriormente en odontopediatría trabajarán con dentición temporaria, pero en este caso trabajamos con dentición permanente. Entonces, como el gráfico del odontograma tiene las dos denticiones presentes, yo tengo que eliminar la dentición temporaria, ¿sí? Porque o si no, si yo dejo libre la dentición temporaria, va a significar que ese paciente, cuando yo veo el odontograma, tiene dentición temporaria y permanente. Entonces, lo que hacemos es, como está acá en la diapositiva, hacemos dos líneas, ¿sí?, horizontales azules en el maxilar superior y en el maxilar inferior de la dentición temporaria. Entonces yo ya sé que solamente estoy trabajando con la dentición permanente y esa dentición temporaria ya no está por condiciones fisiológicas, lógicamente. Esto tienen que hacerlo porque cuando nosotros les evaluemos el caso clínico y no esté tachada la dentición temporaria, es un punto menos. O sea, lo primero que ustedes hagan es esto, es lo que tienen que hacer. Un diente en erupción es aquella pieza dentaria que está haciendo su aparición en la cavidad bucal, se ve una porción de la corona de esa pieza dentaria, fíjense por ejemplo central superior, se ve la mitad de la porción coronaria, está en un proceso de erupción. ¿Cómo vamos a marcar? Con una flecha azul, siguiendo la dirección de esa erupción. Si es un superior, los dientes superiores erupcionan para abajo. Entonces esa flecha va a estar para abajo. Y si es un diente inferior, los dientes inferiores erupcionan para arriba, la dirección de la flecha es hacia arriba. Tampoco lleva nomenclatura. Ahí vemos en el odontograma cómo marcar. Este sería un incisivo, un 11, hacemos la flechita azul sobre el cuadradito de la pieza dentaria y esa flecha tiene una dirección hacia abajo. Si fuera el maxilar inferior, esa flecha iría hacia arriba. No lleva nomenclatura en el casillero. Restauraciones. Las restauraciones son son distintos materiales dentales que utilizamos para reconstruir, para dar forma, para restaurar una pieza dentaria. Hay numerosos materiales dentales, los más comunes y habituales que vamos a ver en la cavidad bucal del paciente son los composites o resinas compuestas, son las amalgamas, que son estas restauraciones metálicas, y después tenemos el óxido de zinc eugenol reforzado, que es un material dental provisorio o temporario que, como su nombre lo dice, debe permanecer un tiempo nomás en la cavidad bucal y después va a ser reemplazado por un material definitivo. ¿Cómo voy a marcar esto yo? Yo voy a dibujar de la misma manera que observo esa amalgama o ese composite o ese óxido de zinc eugenol, tal cual lo veo en la boca del paciente, voy a dibujarlo en la pieza dentaria del gráfico del odontólogo. Y la nomenclatura, si es un composite, voy a colocar en azul COMP. Si es una amalgama, voy a colocar AM. Y si es un óxido de zinc eugenol reforzado, voy a colocar las iniciales OZER. ¿Sí? Les muestro cómo hacerlo. En este caso de las amalgamas, los dos premolares superiores, el 24 y el 25, fíjense cómo dibujo. El 24 yo voy a agarrar mi lápiz o mi virome azul y voy a dibujar más o menos la forma que tiene esa amalgama y las caras que abarca. El 24 en oclusal y distal y coloco AM en azul en el casillero, y en el 25 la amalgama se extiende por distal, mesial, oclusal y distal y coloco AM arriba, ¿sí? Lo mismo si fuera un composite, cambia la nomenclatura, y lo mismo si fuera un óxido de zinc eugenol reforzado. La hipoplasia. La hipoplasia es otra situación fisiológica que se da por un defecto, una anomalía, ¿sí?, en la pieza dentaria, por una alteración en el proceso de formación del esmalte. Es como esta mancha que se ve blanquecina acá en el tercio gingival de la pieza dentaria.
Si lo secamos bien con la jeringa triple, tiene un aspecto brillante. Y después vamos a Profe, hacer el diagnóstico diferente. Sí, ¿esa mancha blanca vendría a ser como un índice de caries o no? no. Esto se llama hipoplasia, lo que vos haces referencia es justamente una mancha blanca. Y hay que hacer el diagnóstico diferencial, es decir, hay que diferenciar bien entre lo que es una hipoplasia y una mancha blanca. Son parecidas, pero no son iguales, ¿eh? Bien. Fíjense, la hipoplasia se halla en el tercio incisal. La mancha blanca, ahora vamos a ver bien, que está en el tercio gingival o cervical porque tiene relación con la presencia de biopelícula. Acá se da por una alteración en la formación del esmalte, entonces cuando erupciona ese esmalte, esa pieza dentaria, vemos así como estas líneas o franjas blanquecinas, ¿eh? ¿Cómo lo vamos a marcar? Con un óvalo azul, ¿sí? Vacío, sin pintar en su interior, y la nomenclatura es HP también en azul. Esta hipoplasia se localiza en el tercio incisal de la cara vestibular. Entonces, fíjense cómo yo grafiqué la cara vestibular del 11, ¿sí? Es esta, y no voy a marcar en toda la cara vestibular. Ese óvalo solamente va a estar en el sector de la cara vestibular más cercano al borde incisal, ¿sí? Como se ve acá más chiquito. No debe estar todo ese óvalo en la cara vestibular, solamente en el sector más cercano al borde incisal. Y coloco HP en la nomenclatura, también en azul. Una corona. Una corona es una prótesis fija, individual, ¿sí? Que se coloca sobre un muñón de una pieza dentaria porque esa porción coronaria de la pieza dentaria fue destruida por caries o por lo que fuera, ¿eh? Entonces, con esta corona, que es una prótesis fija, lo que hacemos es devolverle la forma, la función a la pieza dentaria. También se lo conoce con el nombre de funda, y reemplaza toda esa porción coronaria, las distintos materiales, metálicos, porcelana, cerámicos o algo más estético también. ¿Cómo vamos a graficar la corona? Con un círculo azul, ¿sí? Que abarca casi toda la pieza dentaria sin pintar su interior, y en la nomenclatura colocamos CO también en azul. Esta es una corona que está, por ejemplo, en la pieza dentaria 46, voy al maxilar inferior, grafico este círculo azul, que abarca casi todas las 5 superficies de la pieza dentaria. No debe abarcar solo oclusal, porque a veces dibujan solo acá en el centro, no, que abarque las 5 superficies dentarias, y coloco CO en azul en el maxilar, en el casillero correspondiente, ¿sí? Un puente. Un puente también es una prótesis fija, pero ya de mayor longitud, ¿sí? ¿Por qué? Acá vamos a reemplazar una pieza dentaria que fue extraída. Fíjense en este gráfico, en este esquema se puede ver. Este puente está constituido, en este caso, por 3 piezas dentarias, ¿sí? Por 3 coronas, por decirlo así. Una, la del centro, va a reemplazar ese diente que se extrajo, y las otras 2 coronas van a apoyar sobre muñones de piezas dentarias que están presentes, ¿sí? Entonces es para reemplazar esta brecha desdentada que está acá. ¿Cómo voy a marcar? Acá yo tengo que marcar las 2 coronas que están en los extremos, como les enseñé hoy, corona y corona, ¿sí? Y en el centro voy a marcar el diente que está ausente. ¿Qué voy a colocar en la nomenclatura? PRF, que haría referencia a prótesis fija. Fíjense, marco así. Esta X en rojo me indica el diente ausente, que en este caso sería el 46, por ejemplo, ¿sí? Y las 2 piezas dentarias vecinas tienen coronas, entonces coloco en el 45 una corona, en el 47 una corona, y luego hago un corchete para unir esas 3 piezas dentarias, ¿eh? Un corchete que va de este extremo al siguiente. Y coloco en el centro, en el casillero del centro, PRF. ¿Se entendió? Luego pasamos a una prótesis parcial removible. Como su nombre lo dice, este también es un aparato protésico parcial porque reemplaza algunas piezas dentarias del paciente, y es removible porque
el paciente por sus propios medios lo puede retirar y colocar de la cavidad bucal cuantas veces sea necesario. Hay distintos materiales también, hay de metálicas como la de cromo cobalto, hay de acrílico y hay flexibles. Lo que tenemos que hacer acá es marcar todos los dientes que están ausentes. Nosotros, si el paciente presenta esta prótesis parcial en la boca, le vamos a pedir al paciente que se saque la prótesis de su boca. Entonces ahí vamos a poder observar con detalle qué piezas dentarias están ausentes. Marcamos todas las piezas dentarias ausentes. Después vamos a recuadrar los sectores de esas piezas dentarias ausentes con un rectángulo azul y unimos con un conector azul también esos distintos sectores. ¿Qué vamos a colocar en la nomenclatura? PPR, de prótesis parcial removible. Fíjense, este caso es una prótesis parcial removible de cromo cobalto y reemplaza 5 piezas dentarias, 3 del sector derecho y 2 del sector izquierdo. Si yo le pido al paciente que se saque esta prótesis, van a estar ausentes el 14, el 15 y el 16, entonces hago una X roja, X roja, X roja. Y del sector izquierdo van a estar ausentes el 24 y el 26, hago X roja y X roja en esas piezas dentarias. El siguiente paso es recuadrar esos sectores desdentados con azul, recuadro el 14, 15 y 16, en este caso recuadro el 24 y recuadro el 26. Y luego, mediante conectores, uno estos 3 sectores, ¿sí? Estos 3 recuadros que hice. Y en un casillero en el que está en el centro coloco PPR en azul. Seguimos. En la cavidad bucal también, en las caras oclusales de premolares y molares y en cara palatina de algunas piezas dentarias anteriores, encontramos surcos. La anatomía dentaria dispone de surcos, que pueden ser surcos profundos, surcos remineralizados y surcos con caries. Hay algunas cositas que ustedes van viendo que ya vamos marcando en rojo, que son situaciones patológicas, pero ahora la vamos a volver a ver. El surco profundo, ¿sí? Lo voy a marcar tal cual se ve el dibujo, o sea, tal cual la anatomía de ese surco profundo. Con azul hago 2 líneas, una cruz o lo que fuera, diagramando ese surco en la cara oclusal del molar. Si fuera un surco remineralizado, que es un surco que tiene una coloración más oscura, pero no llega a ser caries, un surco que se remineralizó, también diagramo el surco en la cara oclusal y coloco SR. Mientras que un surco con caries, ¿sí? Ya cambia de color, tiene un halo blanquecino, es profundo, el piso de ese surco está blando, coloco SC y lo dibujo en rojo, porque ya es una situación patológica en la cavidad bucal del paciente. Luego tenemos los selladores de fosas y fisuras, que también son resinas compuestas, pero mucho más fluidas, que se colocan justamente en los surcos profundos para evitar que ese surco profundo, que en ese surco profundo se desarrolle, se inicie un proceso de caries. Entonces, vamos a dibujar también, generalmente tiene una coloración blanquecina, mucho más blanca que la pieza dentaria. Vamos a dibujar también la forma de ese sellador en la cara que corresponde y vamos a colocar en la nomenclatura SE. Hasta ahí vimos todas las situaciones o hallazgos fisiológicos que podemos encontrar en la cavidad bucal del paciente y que vamos a marcar con azul. Ahora tomamos la virome roja y vamos a los hallazgos patológicos. Vieron que hoy hablamos de un diente ausente fisiológico, que era aquel que no aparecía en la boca y que podíamos esperar hasta 3 años posteriores a su edad de erupción, su tiempo de erupción. Un diente ausente ya patológico es aquella pieza dentaria que no está en la boca y que fue extraído. Que yo puedo darme cuenta por la edad del paciente que ya fue extraído o nunca apareció en la cavidad bucal del paciente. Lo voy a marcar con una X en rojo, que es lo que ya venimos viendo hoy. 2 rayas rojas que se cortan a manera de X y no llevan nomenclatura. ¿Qué pieza dentaria está ausente acá en este arco superior? Ahí en la foto. Un 22.
Un 22, perfecto. Entonces voy a mi odontograma, busco la pieza dentaria 22, coloco la X roja sobre el cuadrado de la pieza dentaria que corresponde y no coloco ninguna nomenclatura. Lógicamente podemos encontrar también caries en la cavidad bucal de un paciente y tenemos que distinguir lo que es una caries penetrante y la caries no penetrante, porque las dos vamos a dibujar, pero la nomenclatura va a variar. Una caries penetrante es aquella caries que empezó en esmalte, siguió por dentina y llegó a la pulpa, llegó a la cámara pulpar, el tejido pulpar está afectado. Entonces, una caries penetrante porque penetró a la cámara. Solamente afecta a esmalte y dentina, ¿sí? ¿Cómo vamos a dibujar? Tal cual veo la lesión de caries en la boca de mi paciente, lo grafico y coloco como nomenclatura CP en rojo en caso de una caries penetrante y CNP en rojo en caso de una caries no penetrante. En estos casos, supongamos que el 26, ¿vieron esa caries grande acá? Esa es una caries ya penetrante que abarca las caras distal, oclusal y también un poco palatina y vestibular de la pieza dentaria, ¿sí? Grafico con rojo tal cual se ve y coloco en la nomenclatura CP. Mientras que, en este caso, un premolar, por ejemplo el 25, presenta una caries no penetrante, ¿sí? Y la caries se halla en la cara distal, dibujo esa caries distal y coloco en la nomenclatura CNP. Una mancha blanca, que es lo que la compañera nos preguntaba, si era lo mismo que la hipoplasia, y no, son situaciones distintas. La mancha blanca, como dijo ella, es la primera manifestación de una caries, es la lesión inicial que nos está indicando que ya hay una desmineralización del esmalte, ese esmalte ya está afectado. Sabemos también que es una lesión reversible que se puede remineralizar. A diferencia de la hipoplasia que se hallaba en el tercio incisal, esta se localiza en la zona gingivovestibular, en el tercio cervical o proximal también en la cara de la pieza dentaria. ¿Por qué? Porque está relacionada con la biopelícula de aspectos opaco, la hipoplasia era brillante. ¿Cómo vamos a dibujar? También con un óvalo sin pintar en su interior, pero de color rojo. Y en la nomenclatura colocamos MB larga. También la vamos a encontrar en la cara vestibular, ¿sí? Pero, como yo les dije, está en el tercio cervical, Entonces, vamos a hacer ese óvalo no en toda la cara vestibular, sino lo más alejado de la cara incisal de la pieza dentaria, ¿sí? Bien hacia arriba en este caso, Un resto radicular. Un resto radicular es una pieza dentaria que todavía está, o sea, la porción radicular todavía está en la boca, ¿sí? Pero la porción coronaria es la que se destruyó, es la que se perdió. Se ven solamente parte de las raíces en la encía, Eso es un resto radicular. ¿Cómo vamos a dibujar? Vamos a pintar todas las 5 superficies de esa pieza dentaria en rojo. Y en la nomenclatura colocamos R mayúscula, R minúscula. En este caso, por ejemplo, el 16 de la pieza dentaria que ha perdido su porción coronaria es un resto radicular. Tomo mi lápiz rojo, pinto las 5 superficies de esa pieza dentaria y coloco R mayúscula, R minúscula. Una caries recidivante. ¿Qué es una caries recidivante? Es aquella, a ver, una caries recidivante es, se hace una restauración de una pieza dentaria y por distintos motivos, porque no hay buena higiene, por ejemplo, alrededor de esa restauración que yo hice, puede empezar un nuevo proceso de caries, ¿sí? Entonces, acá yo tengo que graficar las dos cosas, porque por un lado tengo la restauración que yo hice, pero por otro lado también está la lesión de caries que empezó,
Entonces, voy a dibujar en azul la restauración. Puede ser, como vimos hoy, puede ser una amalgama, puede ser un composite, ¿sí? Y la caries la voy a graficar mediante una línea roja que bordea toda la restauración. Lógicamente, en la nomenclatura, yo voy a tener que colocar las dos cosas. En azul, la amalgama o el composite, y en rojo, la caries penetrante o no penetrante. Fíjense cómo les grafiqué ahí. Dibujo mi restauración en azul y le hago todo un borde alrededor en rojo, alrededor de la restauración, completo, ¿sí? Todo bordeando por completo la restauración. En este caso es un composite que abarca las tres caras en azul y todo un borde rojo alrededor de la restauración. Eso me está indicando que hay una restauración y también hay una lesión de caries recidivante. Y en la nomenclatura, fíjense, coloqué las dos cosas, en azul la amalgama y el composite, y en rojo la caries no penetrante o penetrante. Eso va variando. Una giroversión. Vieron que hay piezas dentarias que no siguen la línea del arco, sino que están giradas sobre su eje, están rotados sobre su eje. Entonces yo voy a utilizar una flechita roja sobre la pieza dentaria que está girando, puede ser hacia mesial o hacia distal, y coloco en la nomenclatura GI. En este caso, por ejemplo, la pieza dentaria 21 giró hacia distal, por eso la dirección de la flecha hacia distal en rojo sobre la pieza dentaria, coloco GI en la nomenclatura, y el incisivo central, el 22, giró hacia mesial, entonces cambia la dirección de la flecha y voy hacia mesial con la flecha. Y GI también en rojo en la nomenclatura. Eso es una giroversión. Y después tenemos una palatinización o lingualización, si estamos hablando de dientes superiores o inferiores, donde en este caso no giran sobre su eje, sino que se encuentran por delante o por fuera de la línea del arco. Es una malposición dentaria también, pero que la pieza dentaria se encuentra hacia lingual o hacia palatino. Palatino en el superior, lingual en el inferior. ¿Qué voy a utilizar? Una flecha en roja hacia vestibular o hacia, hacia palatino o hacia lingual, ¿sí? En este caso, en el maxilar superior, el 22 y el 12 están hacia palatino, entonces hago una flecha en rojo sobre el diente hacia la cara palatina, ¿sí? Si fueran del maxilar inferior, las flechas serían hacia arriba porque lingual se halla más arriba en el gráfico. No lleva nomenclatura. Y vestíbulo-versión es lo opuesto a la anterior, lógicamente. En la anterior iban hacia palatino lingual y acá las piezas dentarias están volcadas hacia vestibular. Utilizo también una flecha roja, no lleva nomenclatura, pero la dirección de la flecha me indica hacia dónde. Ahí está, este sería. Por ejemplo, el 11 y el 21 están vestibulizados. En vestíbulo versión hago dos flechas hacia vestibular. Sobre la pieza dentaria, una flecha roja sin nomenclatura. Un cierre de espacio. El cierre de espacio se da cuando se hace una extracción, o sea, se hace una extracción de una pieza dentaria, y entonces las piezas dentarias vecinas migran para ocupar ese espacio que quedó. ¿Cómo lo marco? Una X en roja en el diente ausente, con dos flechas hacia esa brecha, hacia el área dentada, y coloco CE como cierre de espacio. Acá la pieza dentaria ausente es el 45, hago la X en rojo y dos flechitas que miran de los dientes vecinos hacia ese diente ausente, y coloco en el centro CE en rojo. Y por último, creo que tenemos una fractura, ¿sí? Que es una pérdida de sustancia dental, ¿sí? Que puede ser esmalte o esmalte y dentina, o puede llegar hasta la pulpa también, debido a un golpe, a un traumatismo. Generalmente se da con mayor frecuencia en los incisivos centrales. ¿Y cómo vamos a graficar? Con una línea roja que va a atravesar las superficies dentarias
que fueron comprometidas por esa fractura. En la nomenclatura coloco FR en rojo. Fíjense, en este caso, el que se fracturó es el 21 y abarcó las caras vestibular, mesial y palatino. Entonces, hago una línea roja que abarque esas tres caras. Y coloco FR en rojo. Hay un micrófono que está abierto, por favor. ¿Se entendió odontograma? Es cuestión de práctica, que vean todo el material de estudio que se les va a subir al aula, ¿sí? Y es cuestión de práctica, práctica y práctica. Nos queda por último el índice de caries, Y lógicamente este índice yo lo voy a hacer como se habla de caries, yo lo voy a realizar en base al odontograma. Es decir, por eso tengo que seguir este orden también. No puedo empezar por un CPO si todavía no hice el odontograma. Por eso también es importante que el odontograma esté bien realizado, porque si no mi índice de caries no va a no va a ser adecuado. Este índice de caries, que se llama CPO para la dentición permanente y CEO para la dentición temporaria, responde su nombre a las iniciales de lo que vamos a estudiar. La C, cariados, la P de perdidos y la O de obturados. En la dentición temporaria, la C de cariados, la E de extracción indicada y la O de obturados. Ahora tenemos dos índices a su vez, un CPO-D y un CPO-S para la dentición permanente. Y para la dentición temporaria, un CEO-D y un CEO-S. Esa última letra, la D o la S, me va a determinar qué es lo que yo voy a estudiar de ese odontograma. Si es la D, voy a estudiar el diente, los dientes. Y si es la S, voy a estudiar las superficies. Esto siempre se les pregunta. El CPOS estudia las superficies cariadas, perdidas y obturadas. Y el CPOD estudia los dientes cariados, perdidos y obturados. Bueno, ahí tenemos, como les expliqué recién, el CPOS. Lo que tenemos que hacer es sumar, en el caso del CPOS, las superficies con caries, las superficies perdidas y las superficies obturadas. Y si es el CPOD, yo voy a sumar los dientes cariados, los dientes perdidos y los dientes obturados. Entonces, yo tengo que prestar atención qué índice me están pidiendo, si CPOS, si CPOD, y de acuerdo a eso voy a analizar las superficies o los dientes en la dentición permanente. Lo mismo pasa con la dentición temporaria. Para que ustedes sepan, tenemos el COS, sumo las superficies cariadas de extracción indicada y obturados, y para el CEOD sumo los dientes temporarios cariados con extracción indicada y obturados. Bueno, nosotros vamos a trabajar con el CPOS, es decir, que vamos a contar en la dentición permanente las superficies cariadas, perdidas y obturadas y las vamos a sumar. ¿Qué consideraciones tengo que tener en cuenta? Por ejemplo, el surco profundo que marqué en el odontograma y si marqué selladores de fosas y fisuras, no voy a contabilizar. Eso a mí no me interesa para este índice. Si yo ¿se acuerdan que les hablé de una caries recidivante donde yo marqué una superficie cariada y obturada? Marqué la restauración y a su vez hice el borde en rojo que me estaba indicando que hay una superficie cariada. Yo voy a considerar, en este caso, lo más grave que es para el paciente, que es la superficie cariada. Espera un momentito, me estoy porque sin batería. Bien. Entonces, si tengo una superficie dentaria donde hay una restauración y hay caries, voy a considerar la caries para este CPOS.
Una mancha blanca, como que dijimos que es el primer indicio de caries, la primera manifestación de caries, voy a considerar como superficie cariada. ¿Cuándo voy a contar 5 superficies perdidas o ausentes? Cuando no está en la cavidad bucal del paciente después de 3 años de la erupción. Es decir, si yo en mi odontograma marqué una X en rojo, eso voy a considerar como 5 superficies perdidas o ausentes. En el caso del tercer molar, lo voy a considerar como 5 superficies perdidas o ausentes después de los 25 años. Una corona que yo vea en el odontograma de mi paciente, lo voy a contar como 5 superficies obturadas. Fíjense que estamos contando las superficies, por más que sea una corona reemplaza las 5 superficies de la pieza dentaria, de la corona, de la porción coronaria. Entonces cuento 5 superficies obturadas. Y un resto radicular voy a considerar como 5 superficies cariadas. Esto lo tienen que saber sí o sí para poder resolver el CPOS. Entonces, yo les dije que esto es la suma de las superficies cariadas, perdidas y obturadas que veo en el odontograma de mi paciente. Entonces, supongamos, yo veo un resto radicular, considero como 5 superficies cariadas. Anoto 5. Yo tengo 2 dientes ausentes, patológicos, 2X rojas, son 10 superficies perdidas, 5 por cada diente. Y después mi paciente tenía una amalgama en mesial y oclusal, entonces considero 2 superficies obturadas. Dentro de lo obturado voy a considerar lo que vimos como restauración, amalgamas, composite u OZR. Ahora lo que hago es sumar 5 más 10 más 2 y el resultado de mi CPOS es 17. Ahí yo tengo ese número que en realidad es un índice que se usa a nivel mundial y hay distintos parámetros para decir un CPOS bajo, medio o alto. Pero esto nos está indicando el estado de enfermedad de las piezas dentarias de ese paciente. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? En el material de estudio está todo esto, así que es cuestión de sentarse a estudiar y a estudiar, no solo a leer, sino a estudiar. Mañana en el trabajo práctico vamos a realizar un caso clínico, ¿sí? Les vamos a mostrar cómo resolver un caso clínico y después ustedes van a tener una evaluación con un caso clínico, así que tienen que estudiar. ¿Bien? Si no hay dudas, ¿estamos? ¿No hay dudas? Díganme no, por lo menos. Profe, disculpe. Sí. Tema calculadora tiene que ser, o sea, no puede ser la del celular. No. Calculador. Celular no van a poder sacar en el práctico mañana. No van a Dale, poder tener el celular con ustedes. Calculadora, virome roja, virome azul, la hoja de práctica, donde ahí tienen los gráficos para resolver el caso clínico. Pero calculadora sí o sí. Profe, Sí. ¿hay que llevar 2 fotocopias del odontograma? Sí, de esa hojita que está colgada en el auto, en el aula, lleven 2 copias. Sí, Ah, bien. por persona. ¿Listo? Muy bien, chicos. Nos vemos mañana en el práctico. Chao, profe, Hasta gracias. Chao, luego. profe. Gracias por la clase. Chao, profe. Super, Joaquín. Bueno, Nos vemos. Chau, chau. adiós.
Hola, profe.